11:35 en todo el país, 13.8 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Ya la tenemos a ella acá en el piso. Estamos con Lara Goiburu, que ya es integrante formal y plena de todo el equipo de No Somos Nadie, politóloga, directora ejecutiva de Management and Fit. ¿Cómo estás, Lara? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Feliz Igualmente de formar para nosotros. parte de este equipo. Y más todavía nos pone contentos de que vengas con este tipo de informes que hacen una comparación entre los distintos gobiernos. Sí. Este mes, o por lo menos esta semana más que este mes, salió el índice de confianza en el gobierno en Ditela, que encuentra cosas parecidas a las que vamos encontrando nosotras en las investigaciones que vamos haciendo mes a mes. Bueno, sabemos que Ditela encontró que por segundo mes consecutivo la confianza en el gobierno creció. Sí. Y la semana pasada hablábamos de cuestiones vinculadas al endeudamiento. Recién ustedes conversaban sobre la pérdida de poder adquisitivo del salario, los problemas que hay con el empleo. Entonces, la pregunta que surge siempre es, bueno, ¿cómo una cosa se combina con la otra, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí siempre sirve, nuestros colegas historiadores dirían, hay que mirar para atrás para entender el presente e imaginar el futuro. Siempre sirve mirar qué pasó con gestiones anteriores. En nuestros datos lo que nosotras tenemos es, creo que ahí había una placa, lo que encontramos es que hace ya 4 meses que se estabilizó en el 37% la aprobación de la gestión. Okay. Si uno mira el dato comparado con febrero, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, en febrero estaba en el 47% y se derrumbó casi 10 puntos entre febrero y mayo, y ahí se estabilizó en 37%. Ahora, si miramos para el pasado y si comparamos esa situación con el pasado, lo que vemos, ¿sí?, es que hay como una zona de desgaste, ¿sí?, pero se estabilizó. Esa zona de desgaste se estabilizó. Y cuando lo comparamos con las administraciones anteriores y vemos cómo estaban para el mismo mes del mismo año en aprobación de gestión, vemos que el presidente Milei, o la gestión de Javier Milei, porque no es el presidente, es la gestión, todavía se encuentra por encima de sus colegas en gestiones anteriores. De hecho, de algunos, por ejemplo, contra Fernández, se encuentra bastante por encima para julio del tercer año de gestión. Entonces, ahí ya tenemos un dato. Ahora, ese dato solo quizás nos dice poco. Quizás lo que tenemos que ver es, bueno, si está más arriba que los demás, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué pasaba para julio del tercer año de la gestión? Y ahí lo que tenemos, sí, es algo muy vinculado a esto que venimos hablando mucho, que tiene que ver con la esperanza respecto del futuro. ¿Qué es lo que conserva si comparamos con los anteriores? Bueno, vemos que cuando le preguntábamos para el mismo momento a la gente cómo creía que iban a estar las cosas en el futuro, también está mejor esta gestión. Sí, esta gestión bastante mejor, ¿sí? Si vemos los datos, lo que vemos es que la expectativa de futuro para julio de este año en esta administración es el 34,5%. O sea, casi 4, entre 3 y 4 personas cada 10 creen que las cosas dentro de un año van a estar mejor. Y eso sigue sosteniendo esa aprobación de gestión. Claro, si lo comparás con el dato de Cristina en julio de 2014, que es cuando ella estaría en este momento de la gestión, es 8,9%. 8,9% era la esperanza. Las personas a las que les preguntábamos cómo creen que va a estar dentro de un año y te decían mejor, mucho mejor, casi nada. Claro. Casi nada. Se me ocurre pensar, digo, qué es lo que está motivando esta expectativa, ¿no? En el sentido de que si es el mensaje que caló profundo desde la campaña hasta ahora, y es esto de hay que aguantar porque en algún momento va a mejorar la cosa, o si es algún tipo de condición material
fina, como no sé, puede ser la inflación, que era un drama y que ahora está bastante estabilizado. La falta de oposición. O la también. falta de oposición. Es como que tiene muchos elementos, no se explica, ¿no? Por un solo fenómeno. Claro, no se puede explicar por un solo fenómeno porque se dan muchas cuestiones ahí que tienen que ver. La principal es la comparación con el pasado. Claro. Esa es la principal. Hace 3 gestiones, desde Macri hasta hoy, que la preocupación por las cuestiones materiales es lo que viene liderando las preguntas, ¿no? Claro, Cuando preguntamos es ¿cuál es el principal problema del país? El aumento de precios y tarifas. ¿Cuál es el principal problema personal? No llegar a fin de mes. Claro. Eso sigue pasando hace 3 gestiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se da no solamente esa preocupación material y un gobierno que todavía conserva esta esperanza de que dentro de un año las cosas en términos económicos van a estar mejor. Digo, 34% es muy bajo. De nuevo, si comparamos con febrero de este año, hasta febrero de este año el 40% creía. Entre el 40 y el 45% ese número se sostuvo durante los 2 años de gestión. Pero si lo comparamos con gestiones anteriores, es más alto que las gestiones anteriores, entonces sigue teniendo ese resto de esperanza respecto del futuro. Y después también hay cuestiones que tienen que ver con la identidad, ¿no? Hay un voto que sucedió, y esto lo explican mejor los colegas que hacen antropología o que trabajan psicología, ¿no? Tenemos siempre que echar mano a otras disciplinas para poder explicar lo que no podemos explicar desde la nuestra propia. Y ahí lo que vemos es que hay una cuestión identitaria, especialmente estos números crecen un poquito siempre en promedio para esta gestión entre los más jóvenes, Claro. que decidieron e hicieron una apuesta muy fuerte en 2023. Entonces también abandonar esa esperanza porque estás teniendo problemas en el presente, bueno, también se explica desde el costado psicológico y desde el costado antropológico. Y ahí tenemos que empezar a hacer estudios más profundos, Claro. porque es evidente que hay algo que no se explica solo por lo económico. De todas formas, el número de personas que respondieron que dentro de un año vamos a estar peor o mucho peor, también es muy alto porque es del 43,2%. Sí. Es o sea, tenés alto. un 34,5% que cree que vamos a estar mucho mejor o mejor y un 43,2% que cree exactamente lo contrario. Exacto. Es alto en comparación con sí mismo. Y creo que Claro. esto es una clave de esta gestión. Es que Milei la vio con eso, compite Claro. contra él. Compite O sea, contra la él. vio cuando lo dijo y es real. O sea, lo que estamos viendo acá está compitiendo contra él mismo. Compite contra él porque cuando comparás con las gestiones anteriores, en todos los segmentos está un poco mejor. ¿Está mal Sí. si lo comparamos con el Milei de julio del año pasado? Sí. Porque tenía todos estos números Claro. en promedio entre 5 y 10 puntos más altos. La expectativa de futuro, la aprobación de gestión, su propia imagen personal. Pero cuando comparás con gestiones anteriores, especialmente las últimas 4, entonces ahí ves que hay algo que está funcionando en la sociedad que tiene que ver con un mensaje que lo encares por donde lo encares, preguntes lo que preguntes, siempre sigue siendo el mismo. A ese pasado no hay que volver. Ese pasado es mi comparativa para evaluar lo que creo que va a suceder al futuro. Claro. Un dato también de las gestiones anteriores. Ninguno de los presidentes fue reelecto de estos o su candidato ganó. Bueno, Porque perdió Scioli contra Macri, Macri perdió contra Alberto, no ganó Massa, digo, también eso El puede efecto ser pendular. Claro, y puede ser que sean buenos números respecto de gobiernos que al fin y al cabo no fueron reelectos ni personas ni propuesta. ni personas ni propuestas. Y el dato constante también es que para esas 3 gestiones anteriores había una persona alternativa, una propuesta alternativa. Y ahora vamos otra vez a lo mismo, que era lo que vos decías Sí. al inicio, es ¿qué es lo que está pasando? Y no hay opción alternativa. No aparece, no termina de cuajar. No es que no hay. A ver, hay. Digo, todos los días nos enteramos de alguien nuevo, todos los días alguien sale y plantea una alternativa, pero no terminan de cuajar en la sociedad. Tal cual. Y eso es un dato que nos permite explicar por qué la confianza en el gobierno
puede volver a subir, de acuerdo a cómo lo mide la Universidad de Itela. ¿Por qué se estabilizó la aprobación de gestión en alrededor de un 37%? Por supuesto, los datos siempre tienen dos caras, entonces si vos te das vuelta, los que desaprueban la gestión son muchos más. Es más, el dato de cuando comparamos el cambio continuidad de las políticas. Nosotros teníamos que el 40% pedía continuidad del equipo, alrededor del 40%, 39,7%, continuidad del equipo, y de esos, un porcentaje más grande decía con cambio en algunas políticas. Y después estaba el otro porcentaje, más del 50%, que dice cambio total de equipo y políticas. Si vos mirás cambio de políticas, hay casi 8 de cada 10 que con continuidad o sin continuidad del equipo está diciendo algunas cosas tienen que cambiar. Ahora, si mirás continuidad del equipo de gestión frente a la falta de una alternativa viable que termine de concentrar ese 80% que dice cambio de políticas, bueno, el 40%, casi 4 de cada 10 que dicen mismo equipo de gestión, pero ajustame alguna tuerca porque no llego, o ajustame alguna tuerca porque no me gusta cómo te expresás, o digo, todos tienen algo para ajustarle, pero el 4 de cada 10 diciendo mismo equipo de gestión es una buena noticia para el gobierno. Ahí la clave va a ser, y la comparación con el pasado también sigue siendo una buena noticia. De hecho, cuando miramos también cómo estaban las gestiones anteriores respecto de la estabilidad o no de los sectores socioeconómicos, hace un ratito estaba, cómo se han mantenido, bueno, vemos que todos mantuvieron más o menos los primeros deciles de la pirámide. Sí, los sectores más altos. Los sectores más altos, no hubo modificaciones ahí, pero sí vemos que hay un 31% de los sectores medios, ¿sí? Los sectores medios altos y medios han tenido una trayectoria en mejora económica que es dispar, que es heterogénea. Es un sube y baja tremendo. Es un sub y baja. Sí. Pero de los anteriores, ¿sí? Lo que vemos es que ha habido bajas. Claro. No han podido sostener Alberto sostuvo un poco más, pero acá esa sigue estando cambiante la conformación socioeconómica de la sociedad. Entonces, en ese cambio constante, si vos a eso le sumás el cambio en el padrón, ¿sí? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que más tienen y no han visto cambios? Que por lo general son de 40 años para arriba. Cuando mirás la composición etaria de esos sectores, los más jóvenes están entre los medios bajos y bajos. Claro. Bueno, ahí lo que vemos es que hay un medio bajo que ha logrado crecer. Y entonces empezás a entender un poco más, bueno, ese 37% de aprobación, esa esperanza respecto del futuro y ese discurso que caló identitariamente muy fuerte en esa generación de la necesidad del esfuerzo presente para un mejor futuro. Claro. ¿Cómo se lee el dato de quienes creen que vamos a estar igual? Que no varía mucho el número en ninguno de los 4 mandatos, ni con Cristina, ni con Macri, ni con Alberto, ni con Milei ahora. Bueno, ese dato también tiene una composición etaria que se va repitiendo, ¿no? Hay una edad entre los 30, 40, si querés, para arriba, donde la mirada empieza a ser un poco dispar. No hay nada para hacer. Todo no va a cambiar. No va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo. ¿No? Y el pesimismo de creemos que vamos a estar peor o mucho peor. Una de las cosas que vemos en la baja de la aprobación de la gestión no es porque se hayan movido los más grandes, los mayores de 40 años. Es que los más jóvenes se movieron en los 2 primeros meses de entre mayo y junio, se movieron al neutro, ¿sí? No se fueron a la desaprobación y ahora se están moviendo a la desaprobación. Los más jóvenes de nivel socioeducativo bajo, algunos de ellos se están moviendo o se movieron a la desaprobación, pero ahí se estabilizó.
Hay 4 meses de estabilización de ese dato. A mí me llama la atención en la placa de top 3 principal problema del país, que se mantiene el tema de la inflación, primera, segunda, tercera, en algún momento se mantiene. Sí. Pero vuelve a aparecer, apareció con Cristina al 17,3% y está apareciendo ahora con Milei en un 17,6%, es decir, tercero en el ranking, pero más o menos parecido a la gestión de Cristina, la desocupación. Sí. Que es, a diferencia de aumento de precios y tarifas, inseguridad y demás, algo más ordenador pareciera, ¿no? De la estabilidad de la sociedad en sí y de la actividad económica. Sí, totalmente. Y ese dato viene subiendo también desde febrero de este año. Claro. O sea, la desocupación no era un problema, no fue un problema. Pobreza y desocupación como principal problema del país no fueron un problema durante los 2 primeros años. Y en febrero de este año empezó a subir esa preocupación, que tiene que ver con lo que hablaban en la nota anterior, ¿no? Sí. Como la diferencia de este cambio en la matriz productiva, de la consecuencia de este cambio en los conurbanos y en el interior del país. Digo, los conurbanos es donde está creciendo la desocupación, porque, digo los conurbanos porque le pasa a Rosario, porque le pasa a Córdoba, porque le pasa a la ciudad de Buenos Aires. Las grandes ciudades que tienen conurbanos más vinculados al comercio y la industria están empezando a tener problemas de desocupación importantes. Entonces, cuando empezás a preguntar por peso estadístico, empieza a subir la desocupación como problema. Claro, y ya pensando capaz un poco lateralmente, la desocupación es algo, y pensando en esta vinculación con el esfuerzo personal, que es esta franja de medios abajos que vemos que está creciendo y que hay un vínculo, un linkeo con los discursos del gobierno. La desocupación también tiene un linkeo ahí con el esfuerzo personal, porque vos podés perder el trabajo por una situación macro, porque echaron a distintas personas en tu misma empresa, por ejemplo, pero al mismo tiempo también como que se juega algo muy personal hacia adentro, de decir, capaz no me esforcé lo suficiente, o me tengo que esforzar más para conseguir otro puesto de trabajo, que no es lo mismo en sí que la inflación, que de por sí no depende de vos, claramente. Totalmente. Y si nosotros comparamos julio del 2014 con julio del 2026, bueno, en el medio también hay todo un cambio cultural que abona esto que vos decís. En julio del 2014, la idea de que tu situación personal dependía más de la estructura o tenía un fuerte peso la estructura sobre tu situación personal estaba mucho más presente. La irrupción de estos relatos sobre la trayectoria individual y el esfuerzo personal no es algo solo que le pasa acá a la Argentina, esto es a nivel global. La irrupción de las redes sociales en la conformación de las identidades de este grupo, que es el que más apoya, y que es el que más identitariamente se sostiene a pesar de no ver mejoras en su economía, ¿no? De nuevo, volvemos al dato del 25% de las personas que dice que apoya el rumbo económico aun cuando no ve mejoras en su economía. Y entre los menores de 40 años, ese dato es por encima del promedio. Más del 27% dice apoyo el rumbo económico aun cuando no veo mejoras en mi economía. Eso ya es más generacional y tiene que ver con esto global. Me quedé sin laburo y capaz depende de mí. Claro. Sí, y que no necesariamente vaya a encontrar un laburo rápido, un trabajo rápido, porque no es solo una cosa es quedar desocupado y saber o tener la perspectiva de que voy a encontrar algo rápido, que puede pasar, en otras épocas pasaba y hoy no. Y aún así decir, bueno, pero esto es parte de lo más general, o mismo mi esfuerzo, no, bueno, pero esto le está pasando a todo. Entonces, no sé, con muchas cosas. Igual, ¿no? Ahí tenés una diferencia también si comparamos con julio del 2014, donde desocupación estaba al mismo nivel en cantidad de personas, en el porcentaje. Vos hoy no tenés la perspectiva de que vas a encontrar algo rápido de la misma calidad por ahí que tenías. Si perdiste un laburo formal, sabés que es improbable, pero tenés otras salidas. Esto es muy distinto a la cancha de pádel de los 90, ¿no? Claro.
donde también poner ese kiosquito o esa cancha de pádel o esos negocios que surgieron en los años 90 como respuesta a la desocupación requerían un tiempo de instalación. Hoy rápidamente te bajás una app y tenés una manera de subsistir que no la tenías tan rápidamente ni en los 90, ni en julio del 2014, ni hoy. Entonces, esas cosas van actuando como colchones a una paciencia que, si bien se está desgastando, todavía no cae a los niveles de las gestiones anteriores. Estaba escuchándote atentamente y también leyendo un poco el chat, en donde mucha gente dice que no vamos a estar mejor, que vamos a estar peor, y que ¿por qué esperar 20 años cuando la realidad es ahora? Y te escuchaba recién que decías esto de bajar una aplicación. Pero ¿cuánto dinero puede hacer uno trabajando con un auto de aplicación cuando tenés que renovar el alquiler y te aumentó y no te alcanza, cuando te viene la factura ya sin subsidio y de repente terminás pagando, no sé, 80, 100 mil pesos de servicio, te aumentó también el transporte público? No hay forma de que te alcance. Bueno, por eso tenés ese 37, en esto de los datos tienen dos caras, ¿no? Ese 37% de aprobación visto con respecto al pasado, mirando esta situación, es un número para el gobierno que sigue siendo positivo. Ahora, del otro lado está el otro 63. Claro. Que no está aprobando la gestión, que sin es duda. o sea, esta gente que nos está diciendo y que percibe la realidad de una manera negativa. Claro. El problema ahí es, volvemos a lo mismo, ¿qué alternativa, qué propuesta seria tiene y que los amalgame, que los convierta en una mayoría que pueda disputar este proyecto? Hoy, cuando vos a ese 60, 63 o 58, los desaprobadores son 58, cuando les preguntás sobre alternativas, bueno, ahí se empiezan a dispersar. Claro. Porque hay una heterogeneidad de propuestas y personas que se empiezan a dispersar. Y los más jóvenes se van me quedo en mi casa ese domingo de elecciones. Claro. Porque no tienen ninguna alternativa que no sea la vuelta al pasado. O al menos eso es lo que sale en los qualis. Me están proponiendo volver al pasado. Y ya lo vi a mi papá, ya lo vi a mi abuelo, la vi a mi mamá, mis tíos. Los adultos, mis adultos referentes... ya me dijeron y me enseñaron y me mostraron, porque me lo dijeron o porque los vi, que eso no está. Entonces, es cierto que hay una mayoría que hoy está disconforme. La buena noticia para el gobierno es que esa mayoría no tiene todavía dónde recalar. Claro, como no mayoría. oposición. Puede tener dónde recalar, pero muy heterogéneamente. Con pequeñas minorías que en una elección presidencial no suman, no tienen fuerza. Bueno, ¿cuántos dirán, no, estoy en desacuerdo, me tapo la nariz y lo voto a Milei? Debe estar lleno en ese 63%. O voy a la izquierda y tampoco tienen... Por eso siempre es tan importante hablar de esto, ¿no? De imagen no es intención de voto. Bueno, Bregman, Totalmente. el caso Miriam Bregman creo que es paradigmático. Está subiendo. Exacto, porque taparse la nariz y votar es algo que sucede. Y sobre todo porque la coalición ganadora del 2023 todavía no se rompió. Cuando vemos aprobación de gestión o continuidad en los votantes de Milei de primera vuelta, más del 70% está ahí todavía no se fue de esa opción. Y en los votantes de Bullrich de primera vuelta, entre el 66 y el 70% todavía está ahí. Entonces, lo que sucede es que esa coalición es muy homogénea, tiene una alternativa conocida que ya sabe por dónde viene la mano, ya sabe qué propone, ya sabe qué esfuerzo va a tener que hacer y del otro lado hay una heterogeneidad de propuestas, de alternativas, de gente que un día aparece, al otro desaparece. Claro, entonces, es cierto que son mayoría, pero como alternativa política todavía no están. Aún cuando pensaba, Bullrich ya hizo la suya. Ya puso un pie afuera, ya despotricó en contra de su propio gobierno. O sea, no hay una correlación. Y del que era su partido. Claro, pero eso como es cierto para los que estamos metidos en esto, pero para quienes aprueban, quienes están todavía dentro de esta opción, así homogéneamente, no es percibido como negativo. Claro. De ella, no así de la vicepresidenta. Mirá. La vicepresidenta corre otra suerte, pero de ella es como esa voz racional que nos pasaba también cuando preguntábamos sobre la entrada de Diego Santilli, ¿no? Sí. Hay sobre todo el votante
PRO de primera vuelta es el que ve estas cosas como la cuota de racionalidad que necesita un gobierno que está yendo por el camino correcto para ese votante, ¿no? Lara, muchísimas gracias por tu Muchas claridad y gracias por a venir ustedes. a visitarnos todas las semanas. Encantadísima. Lara Goiburu, politóloga, directora ejecutiva de Management and Fit, integrante de este equipo que somos No Somos Nadie.